Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 39. El día de hoy voy a leer Hebreos capítulo 11 del versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose hecho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hasta el versículo 20 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros podemos averiguar sobre el Evangelio. El día de hoy nosotros estamos quedando en la clase de evangelización número 39. Nosotros ya hemos escuchado de que Dios creó al universo
a la tierra. También lo más importante es que Dios creó a los hombres. Ser humano es totalmente diferente que los animales. Los científicos estaban diciendo que no, ser humano transformaron por medio de mono. Pero hoy en día, en ese siglo, desarrolló tecnología, por eso puede averiguar ADN de mono y también ADN de ser humano, son diferentes. Significa que la raza de ser humano es totalmente diferente que mono. También la sangre de ser humano y la sangre de mono y animales son distintos. Además, según la palabra de Dios, dice que Dios creó a los hombres según su imagen, así dice. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es espíritu. Por eso cuando nosotros podemos sentir acerca de nuestro Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia, cuando ingresa en nuestro corazón, nosotros podemos sentir feliz y gozoso. Cuando nos llena la palabra de Dios en nuestros corazones, se siente como vacío, se siente como le falta algo. Por esa razón, ¿no? ¿Quién se suicida? Los que tienen mucha dificultad, problemas, deuda, pecado, tales personas se suicidan rápidamente. No es así. ¿Sabe qué? Es como el presidente de empresa de Samsung falleció por la enfermedad. Se llama Lee Kun-hee. Su hijo es Lee Jae-yong, todavía no es como presidente del grupo de Samsung, sino que vicepresidente. Pero lastimosamente, por causa de lo que había hecho algo error, entonces él está encarcelado. La pena de juicio es como 2 años y medio encarcelado en Corea del Sur. ¿Y cuánta cantidad de dinero él tiene? Nosotros no podemos contar, ¿no? Pero teniendo mucha plata y siendo encarcelado como preso, entonces, ¿cómo estaría su corazón? Por tener cantidad de dinero, ¿se siente feliz? Puede sentir que no hay problema, yo puedo aguantar durante 2 años y medio en la cárcel porque yo tengo mucha plata, ya no hay problema. Así piensa, no es así. Además, hace muchos años atrás, la hija del presidente del grupo de Samsung falleció. En Estados Unidos se suicidó. Significa que cuando uno que tenga mucha plata y cuando no se encuentra la verdad, su corazón se queda vacío, soledad. Estas cosas la gente no puede aguantar. ¿Sabe qué? Cuando uno no tiene mucha plata, no tiene muchas cosas, pero sí tiene esperanza en su corazón, la gente puede aguantar. En el año 1950 empezó la guerra
entre Corea Norte y Corea del Sur. Durante 3 años se quedaba cenizas toda parte de Corea del Sur. Por esa razón no hay ganancia, no hay trabajo, no hay comida. No sé muy bien cuántas personas tenía dificultad de aguantar. Casi la mayoría de gente, ¿no? 95%. Y también, ¿cuánto porcentaje de habitantes de Seúl estaban siendo como mendigos? Aunque no eran mendigos, pero no tenían nada, ni ropa. Por esa razón, cualquier comida tenía que comer, mantener su vida, trabajando fuertemente, aunque no podía cobrar mucha plata, pero podía aguantar. En aquel entonces no había suicidios, porque no quería morir, sino que al revés, quería vivir. Pero hoy en día, ¿no? Teniendo muchas cosas, no le falta nada. Si quiere comer, puede comer todas las cosas del mundo. También tiene celular, laptop, y no le falta hasta casa, el auto. Pero muchos que se suicidan, ¿por qué? Nuestro espíritu, como tipo corazón, sí o sí tiene que sentir felicidad. Pero ¿cómo puede sentir felicidad? Cuando se encuentra la verdad. Uno que encuentra a Dios, Creador, por la palabra de Dios. En aquel entonces la gente se siente muy feliz. Cuando sea feliz, ya desaparece el pensamiento negativo. Busquemos una palabra, ¿no? San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta palabra sabe todo, ¿no? Eso es, una mujer adúltera fue atrapada en mismo acto adulterio. Mucha gente estaban agarrando la piedra, quería matarla. Pero Jesucristo habló una palabra muy curiosa, ¿no? Entre ustedes, si no tienen pecado, de primero puede arrojar la piedra hacia ella. La palabra de Jesucristo les tocó la conciencia del ser humano. Ser humano tenía conciencia. Esa cosa, ¿no?, es invisible, que pueda sentir acerca de su maldad, acerca de su error. Es decir que entre ellos tal vez no han cometido con el adulterio, pero tenían el deseo de adulterar.
pensamiento. Por eso Jesucristo estaba diciendo, entre ustedes, si no tienen pecado, de primero puede arrojar la piedra. Según la vista de Jesucristo se ve como iguales, todos son. La mujer adúltera y los que llegaron, todos son iguales. Y luego todos fueron a su casa. Se quedó en medio solamente Jesucristo y esa mujer. El versículo 10, así estaba hablando. Enderezándose Jesús y no vieron a nadie sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esta palabra es maravilloso. ¿Por qué? Ya, 1000 de personas querían matar a esa mujer. Por la ley, esa mujer adúltera ya tenía que ser apedreada. Tenía que terminar su vida. Pero la palabra de Jesucristo podía defender a ella de estas personas. ¿Dónde están los que acusaban? ¿No hay ninguno? No, Señor, ninguno. El Salvador no juzga a los pecadores, sino que salva. El versículo 11 así dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dos cosas estaba hablando, ni yo te condeno. Jesucristo tenía derecho para juzgarla, ¿no? Porque siendo juez, siendo el juez verdadero, podía juzgar a la pecadora, esa mujer que era adúltera. Pero ¿por qué Jesucristo no quería condenarla? Jesucristo tenía su posición. Su posición era Salvador. El Salvador tiene que salvar, no tenía que matar. Por eso, de la palabra de Jesucristo sale una palabra para rescatarla. Ni yo te condeno. Nosotros también, si presentamos ante el juicio de Dios, recibiendo el juicio por medio de mandamiento de Dios, nosotros seremos condenados. Iremos al infierno. Pero Jesucristo no utilizó mandamiento, sino que por su gracia y misericordia perdonó. Jesucristo perdonó el pecado de ella. Igual modo, Jesucristo tanto quería perdonar nuestros pecados. Pero cuando se ha perdonado, cuando Jesucristo fue crucificado, derramando toda la sangre de Jesucristo ya salpicó sobre el propiciatorio de tabernáculo de reunión celestial. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo presentó ante Dios para cancelar el precio de todos nuestros pecados. Por eso en este momento, ¿no? El día de hoy, Jesucristo también puede hablar a cada uno de nosotros. ¿Dónde están los que le acusan? ¿No hay ninguno? Sí, Señor, no hay. Ni yo te condeno. Juan Kim, ni yo te condeno. Roberto Hall,
ni yo te condeno. Entonces, solamente una palabra, ¿no? Eso es la sentencia de juicio de Jesucristo. Ni yo te condeno. Cuando sale esta palabra de la boca de juez verdadero, ya directamente llega perdón eterno, porque ni yo te condeno. San Marcos capítulo 2 sale una palabra, ¿no? Sale un hombre que estaba siendo como enfermo, siendo paralítico. Entre los 4 amigos fue llevado a la casa donde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no podían ingresar a la sala de la casa porque estaban llenos de gente. Por esa razón, los 4 amigos, llevando a su amigo que estaba acostado del lecho, subieron hacia techo. Creo que era techo de pajas. Y sacando techos para descender de tamaño de lecho que una persona que estaba acostado es grande, ¿no? Uno de como 180 largo y ancho, más o menos 50 centímetros, debería agujerar. Mientras tanto que Jesucristo estaba predicando, entonces de repente desapareció el techo. Creo que estaba asustado algunos, ¿no? ¿Oh? Se ve el cielo. Oh, abrió el cielo para descender el ángel. ¿Cómo puede abrir el techo? Así habría pensado, ¿no? Y luego, poco más tarde, ya poco a poco está descendiendo algo. Toda la gente estaba llamando atención. Alguien estaba acostado, paralítico. Entre 4 hombres estaba dejando piola para que bajara poco a poco. En aquel entonces Jesucristo, como decía, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Así decía. Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra es como igual que la palabra de la salvación. Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Alguna persona decía, murmurando, blasfemia. Siendo ser humano, ¿cómo puede perdonar el pecado de ser humano? No, absurdo. Pero Jesucristo no solamente era ser humano, ¿no? Sino también era Dios mismo. El Dios dice que tus pecados te son perdonados, entonces, ¿dónde está el pecado de ese paralítico? Desapareció. Solamente Jesucristo podía perdonar sus pecados por su palabra, no, sino también Él tenía que encargar el pecado de ese paralítico, también todos los hombres del mundo. Jesucristo mismo tenía que solucionar, pagando el precio de pecados. San Juan capítulo 8, en el versículo 12 estaba hablando. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una palabra de promesa del Señor.
esa mujer, ¿por qué estaba andando con el pecado de adulterio? En el corazón de ella estaba lleno del deseo de cometer. Significa que el pecado que funcionaba en el corazón de ella arrastraba y estaba dominando a la vida de esa mujer. Por eso esa mujer estaba siendo como esclava de pecado. Pero Jesucristo, como decía, no peques más. Aparentemente no estaba dando orden. Pero Jesucristo estaba hablando. ¿Cómo puede vivir con las buenas obras y también sin cometer pecado? ¿Cómo puede vivir? El que me persigue. Por esa razón, el que me sigue a mí tendrá la vida, no andará en las tinieblas. Ese es secreto de la palabra de Dios. Cada día cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando meditando la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios trabaja en el corazón de nosotros, ya poco a poco desaparece el deseo de cometer. En vez de llenar el deseo de cometer y la codicia, produce el deseo de vivir con el Evangelio. Depende del corazón, la gente se cambia su vida. Es cierto. Significa que una persona no siempre piensa, yo voy a matar a uno. Ese deseo un día va a matar. ¿Por qué? Va a crecer oscuridad en su corazón. Pero en su corazón si levanta el deseo para predicar el Evangelio, para vivir con la voluntad del Señor, produce y domina a su corazón, a su vida. Es como igual que, ¿no? Hoy en día estoy enseñando el idioma coreano. Un día yo quiero enviar a los jóvenes de Chile a Corea del Sur para que sean como misioneros temporales durante un año. Podrán aprender la palabra de Dios, aprender el idioma coreano y también puede enseñar español a los coreanos. Intercambio entre los universitarios. Si uno que acepta esta palabra piensa, ¿cómo yo puedo conseguir pasaje de avión? Porque por lo menos los jóvenes tienen que conseguir pasaporte, porque nuestra sede de organización y prepara alojamiento y alimento. Cuando haya llegado a Corea del Sur, desde aquel tiempo, ya nosotros podemos preparar lugar para reposar, aprender y comer, 3 cosas. Es muy bueno, ¿no? Porque uno que quiere alojar, entonces debería pagar $700. Comida también $600. Mínimo ya $1,100 por ahí se necesita para vivir en Corea del Sur. Eso es mínimo, una base. Pero nosotros podemos ofrecer alojamiento y comida durante un año. Es una ganancia, personalmente. Por esa razón, ¿no? Siendo joven, si acepta esta petición, esta palabra injerta en su corazón, piensa, cuando me voy a Corea del Sur,
sí o sí yo tengo que hablar con los coreanos. Yo tengo que aprender coreano. Cuando tiene motivo, el objetivo, en aquel entonces desarrolla de corazón. Yo tengo que aprender. Un día, Pastor Oxubang estaba anunciando a todos los pastores de Misión Buenas Nuevas. Dice que todos los misioneros, pastores de Misión Buenas Nuevas, tienen que tener capacidad de predicar la palabra de Dios por lo menos 60 minutos en el púlpito en inglés. Más de 10 años atrás estaba hablando. Entonces, cuando yo estaba escuchando, yo estaba pensando, imagínense, ¿no? Para aprender inglés, yo tengo que usar el tiempo para aprender inglés, ¿es cierto? Sin tener tiempo, ¿cómo yo puedo aprender diferente idioma? Por eso yo tenía que decidir el tiempo que yo tengo, ¿voy a usar aprender inglés o voy a aprender solamente español? Un día yo decidí para dividir tiempo, aunque yo aprendo español, pero también yo tengo que aprender idioma inglés. Desde aquel tiempo estaba escuchando palabra de la Biblia en inglés. Entonces, hasta ahora, ¿no? Estoy siguiendo, cada día estoy escuchando el idioma inglés. Varias veces estaba escuchando de palabra del idioma como inglés a través de la Biblia, ¿no? Entonces la voz de inglés a través de la Biblia. Entonces muchas veces estaba escuchando sobre Biblia, llega entendimiento. Ahora está hablando. Jesucristo está llegando al templo de Jerusalén. Estaba discutiendo con los judíos. Esta palabra está hablando así. Significa que poco a poco está llegando entendimiento como interpretación. Aunque yo no pueda hablar como predicar exactamente, ¿no? Significa que Jesucristo decía, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz. Es igual entre los pastores, entre los hermanos, si tengan la decisión, yo quiero vivir por el Evangelio, yo quiero predicar el Evangelio. Un día yo quiero presentar ante mucha gente para predicar esta palabra. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Varias veces tiene que escuchar. Varias veces tiene que meditar. También tiene que usar, practicar. Con esta manera puede desarrollar de predicación. El día de hoy, acá sale Hebreos capítulo 11, el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aunque será un versículo, ¿no? Está saliendo un resumen de la vida de Noé. De primero, Noé
un día escuchó el plan de Dios. Dios iba a traer diluvio para raer a todos los animales, hombres que se respiran por nariz. En aquel entonces, Noé aceptó la voluntad de Dios, el plan de Dios. Cuando aceptó el plan de Dios, ya no podía vivir como antes, porque ya sabía que sí o sí va a derrumbar este mundo. Sí o sí este mundo va a ser como ahogado. Toda la gente será muerto. Se ve por la fe. La fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por eso Noé podía distinguir. Si pasa uno de 120 años, este mundo se acabará, se terminará. ¿Qué es lo que tiene que trabajar? Preparando el arca de Gofer para salvar a su familia de primero, a sí mismo, a su familia y luego animales. Por esa razón, él podía adquirir la justicia de Dios por la fe. Hoy en día también nosotros tenemos misma situación que Noé. Un día Jesucristo viene por segunda vez. ¿Para salvar? No, para juzgar al mundo. Por esa razón nosotros tenemos que preparar el tiempo de venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga por segunda vez al mundo Jesucristo, ¿qué es lo que se queda? Solamente se queda la fe, la obra que nosotros hacemos por fe, salvando las almas. No se queda nada de bienes, casas, terrenos, porque se quemará todo, dice, se quemará todo. Desaparecerá este planeta. Por esa razón, ¿no? Depende del corazón, depende de nuestro corazón, la vida de creencia, el tiempo futuro se cambia, totalmente se cambia. Pues ahora es tiempo, preparando, leyendo la Biblia, escuchando, meditando la palabra de Dios para explicar el Evangelio a otras personas que todavía no conocen. Mientras tanto que estamos haciendo esta clase de evangelización, Dios está bendeciendo, porque cada noche, aunque no tiene el deseo o tiene deseo, no importa. Por la decisión tenemos que unir, tenemos que juntar, escuchar, compartir la palabra de Dios. Eso es la bendición de Dios, como tipo obligatorio. Tenemos que llegar acá. Al llegar justo ya tenemos que llegar. Aunque hay lluvia o hace frío, calor, no importa, venga nomás, venga. Fácilmente nosotros podemos doblar nuestro corazón, porque cada uno ya tiene plano, ¿no? Cada uno ya ocupa en el mundo, ¿no? Quiere estudiar, quiere irse, quiere ver televisión, quiere dormir, etcétera, todo ya. Pero teniendo el deseo de aprender la palabra de Dios. Por toda la cosa depende del corazón. Depende de su corazón. ¿Quiere servir al Señor? Puede servir. ¿Quiere ofrendar al Señor? También puede ofrendar. ¿Quiere aprender el idioma coreano? También se puede aprender. ¿Quiere aprender inglés? También se puede aprender inglés. No debería haber situación, sino que toda la cosa depende del corazón. Por eso la fe funciona en el corazón, por la palabra de Dios
por la guía de Dios, también por la guía de siervo de Dios. Así es. Ya oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da misericordia y bendición. También nosotros podemos ver que Dios había bendecido la vida de Noé para que él entendiera el plan de Dios. En vez de vivir para sí mismo, él empezó a preparar el arca de Gofer. Por fin, Dios hizo diluvio para raer a todos los hombres del mundo. Murieron, pero se quedó la familia de Noé dentro de arca de Gofer. Es lo mismo que surgirá en nuestra vida. Cada día nosotros tenemos que esperar a Dios. Cada día nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Cada día nosotros tenemos que meditar la palabra del Señor. También a través de la guía del siervo de Dios y también la guía del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos tener la fe para marchar en la fe, Señor. Bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que abran sus corazones hacia la promesa del Señor, hacia la palabra del Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.